del Espíritu Santo. Amén. Corazón sagrado de Jesús, en vos ponemos toda nuestra confianza, temiéndolo todo de nuestra fragilidad, esperándolo todo de vuestra bondad. Sed el único objeto de nuestro amor, el protector de nuestra vida, el sostén de nuestra debilidad, la reparación de nuestras faltas, la seguridad de nuestra salvación y nuestro refugio en la hora de la muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, San Pedro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Okay, la vez pasada consideramos la historia de la salvación, varios aspectos de toda la preparación para nuestro Señor, la caída y las figuras del Mesías, de nuestro Señor. Y llegamos a hablar de Moisés y el Éxodo y el Cordero Pascual. Y realmente hay muchísimas otras cosas que podemos estudiar, que nos hacen entender mucho mejor quién es la persona de nuestro Señor Jesucristo y su importancia. El otro día vi un debate entre un protestante y un pastor protestante y un judío sobre quién es Jesús y por qué debemos de creer en Jesús. Y pues yo creo que ganó el judío, porque eso, a veces pienso qué lástima ser un protestante, ¿okay? Porque como ellos no tienen toda la liturgia, toda la tradición y la historia que tenemos, no pueden apreciar bien ni un poquito de todo lo que hizo nuestro Señor para cumplir con todo el Antiguo Testamento. Okay? Por ejemplo, estamos en la semana de Pentecostés. Okay? Saben que Pentecostés, antes de ser una fiesta cristiana, era una fiesta de los judíos, que significa 50 días. Okay, pero si se acuerdan del Evangelio, o de la lectura de la misa de Pentecostés, los Hechos de los Apóstoles, dicen que había mucha gente congregada en Jerusalén ese día de todas partes, ¿no? Y como empezaron a hablar en lenguas y todos entendieron, etc. Pero ¿por qué estaban tantas personas en Jerusalén? Porque era una fiesta, ¿no? De obligación, digamos, en que todos los varones judíos tenían que ir a Jerusalén, ¿okay? de todas partes, y recordaba la cosecha de trigo, que fue muy importante para ellos, y también recordaba cuando Moisés recibió en Monte Sinaí las tablas de la ley. Entonces, el día de la fundación de la iglesia, de la venida del Espíritu Santo, que es para que Dios pueda darnos el pan de vida, okay? Una cosecha de trigo mucho más importante, pero también recibimos la nueva ley que recibimos a través de la tradición de la iglesia, ¿no? Entonces, como todas esas cosas coinciden, es muy interesante. Y otra, antes de regresar a enfocarnos más en la Pascua y ver cómo relaciona con la Santa Misa, voy a explicar una profecía, porque después de Moisés pasaron muchos siglos más, muchos profetas, los profetas más importantes como Isaías y Jeremías, y hay una profecía de Ezequiel, okay, en que ve agua,
Okay, el agua que está saliendo del lado derecho del templo y que llena todo el valle abajo, porque el templo está situado en un monte y por abajo hay un gran valle. Y dice como viene tanta agua que se sumerge en el agua. Okay? Y es una profecía del verdadero templo. Porque en otra fiesta de los judíos en que venían al templo va Jesús. Okay? Hay una escena en que sus hermanos están platicando, sus hermanos, sus primos y familiares están hablando con él y preguntando si iba a ir a la fiesta. Okay? Y dice, yo no voy, ustedes van. Okay? Pero luego va de todos modos y grita en medio del templo, ¿no? Que todos que tengan sed que vengan a mí. Y les doy agua viva. Y luego, si adelantamos en su vida, muere en la cruz, y abren su costado, su sagrado corazón, ¿y qué sale? Agua y sangre. Y la profecía de Ezequiel tiene referencia que no es simplemente un sueño de agua saliendo, porque si agua salía del templo regularmente, de hecho cada día, y no solamente agua, sino sangre también, porque se imaginan cuántos sacrificios hacían cada día en el templo, pues ¿qué hace uno con tanta sangre? ¿Okay? No va a oler muy bien. ¿Okay? Entonces tenían que limpiar el templo y había un sistema de drenaje. ¿Okay? Entonces toda la sangre mezclaba con el agua y siempre salía del lado derecho del templo al final del día, cuando acaban los sacrificios del día. Y cuando Jesús está delante de los sacerdotes y lo acusan de haber dicho que iba a destruir el templo, él decía a ellos, ¿no? Que destruyen este templo y en 3 días lo reedificaré. Y no lo entendieron y dicen como tardaron 40 años en construir este templo, ¿cómo lo vas a hacer en 3 días? Y dice a sus discípulos, hablaba del templo de mi cuerpo, que su cuerpo es el nuevo templo y el cumplimiento de todos esos sacrificios. Entonces hoy tenemos que considerar qué es sacrificio, por qué sacrificio es tan importante y por qué realmente no hay una religión que no tiene sacrificio. Que desde el principio del mundo los hombres han tenido el entendimiento de la necesidad de ofrecer sacrificio. ¿Y qué es un sacrificio? Normalmente, históricamente pensamos en matar un animal. Y muchas veces implica quemar todo el animal, destruirlo. A veces toman la sangre y la rocían sobre el altar, sobre la gente. Por ejemplo, cuando Moisés bajó de Sinaí con la ley fue no solamente una imposición sobre la gente, sino una alianza. Y consagró la alianza con un sacrificio. Y tomó la sangre y rociaba toda la gente con la sangre del animal que sacrificó. Entonces, hay varias cosas que están sucediendo en eso que debemos de entender. Primero, el sentido de sacrificar. ¿Por qué sacrificamos? Porque vemos, no nos dice nada de Adán ofreciendo sacrificio, pero muchos padres de la iglesia entienden que él también era el primer sacerdote y iba a pasar el sacerdocio y sí lo pasó a sus hijos.
Porque ¿cómo es que Caín y Abel sabían cómo sacrificar? Lo aprendieron de su papá. ¿Okay? Entonces, sacrificios en la naturaleza humana. Y luego lo vemos en todas las generaciones siguientes. Una necesidad de ofrecer sacrificio. Y no solamente entre los judíos. Con mucha dificultad encontramos un pueblo que no ha tenido un sacrificio. Y a veces vemos sacrificios que llegan a ser pues muy drásticos. Aquí en México sacrificaban seres humanos. ¿Por qué? Pues el sacrificio es un reconocimiento de nuestra dependencia de Dios. De que todo bien que tenemos viene de Él. Y debemos de confiarlo de regreso a Él. Debemos de, hacer algo para mostrar ese reconocimiento. También, después de la caída de Adán y Eva, el sacrificio toma otro sentido. Es para la reparación por los pecados. En cierto sentido, cuando sacrificamos algo, decimos, lo que pasa a este animal debe de pasar a mí. Él toma mi lugar. Porque por ofender a Dios, yo merezco ser destruido. Entonces, y así podemos entender algo también de cómo es posible que algunas civilizaciones llegaron aún a sacrificar seres humanos. Horrible. Pero si entendemos el pensamiento de vamos a ofrecer algo a Dios y no vamos a ofrecer cualquier cosa. Recuerden que eso fue el problema con el sacrificio de Caín, que ofreció pues X cosa. Tenemos que ofrecer lo mejor. Y si ofrecemos una vida, ¿qué vida tiene más valor que un ser humano? Obviamente no estoy justificando sacrificios humanos, pero para que entendamos cómo llegan a ese extremo. Pero luego tenemos que preguntar si en realidad el animal puede cumplir con esa necesidad que sentimos para hacer un sacrificio. No, obviamente no. Como dice en la Biblia, de que la sangre de becerros y corderos, etc., no nos puede limpiar de ningún pecado realmente. Solo tenía eficacia para los judíos en cumplimiento con lo que Dios mandaba. Fue un acto de obediencia. Y tenían sacrificios de muchos tipos, para muchas diferentes cosas. Vemos, por ejemplo, en el Evangelio, cuando llevan al niño Jesús a presentarlo en el templo, tienen que ofrecer un sacrificio para redimirlo. Tenían que ofrecer sacrificio en acción de gracias por una curación de una enfermedad, por una victoria en batalla. Mucho del Antiguo Testamento tiene que ver con ese sistema de sacrificio. Que es interesante ahora, regresando a Moisés, y entendiendo la importancia de esos eventos. Cuando salieron de Egipto, fue con qué pretexto. Han visto tal vez la película de Charlton Heston, Los 10 Mandamientos, y es para libertad, no libertad. Pero realmente Moisés nunca dijo eso. ¿Qué razón da a Faraón? ¿Por qué quieren salir de Egipto? ¿Para la tierra prometida? No. Para realizar sacrificios. Para ofrecer sacrificio. Ofrecer sacrificio. Y luego Faraón le dice, pues, ¿por qué no ofreces sacrificio aquí? Tenemos
muchos animales, lugares, y dice, no podemos ofrecer cualquier sacrificio. Tú no puedes determinar cómo se ofrece el sacrificio. Tenemos que ofrecer sacrificio como Dios nos ha mandado, donde Dios nos ha mandado, cuando Dios nos manda. Entonces, Él quiso el sacrificio en un lugar específico y en una manera. Y entonces, el éxodo no es simplemente para liberación de un pueblo, aunque tiene ese sentido. Y vemos imágenes de la nueva alianza, porque salen los israelitas de esclavitud y cómo alcanzan su libertad, pasando por las aguas que Dios abre, que obviamente nos hace recordar de nuestro bautismo. Es un símbolo de bautismo. También, ¿cómo se salvan de la muerte? Por la imposición de la sangre del cordero. Cuando somos bautizados, el sacerdote unge la corona de la cabeza con el crisma, recordándonos del sacerdocio de Cristo. Pero también es como ungían sus puertas para ser salvos del ángel de la muerte. El bautismo nos salva de la muerte perpetua por perdonar el pecado original. Pero hay más aún, porque en el desierto Dios les alimentaba, con el pan que desciende del cielo, el maná. Y el maná, que significa, ¿qué es eso? Que tenía un sabor como ninguna otra cosa, como dice, pero que fue el pan de cada día, porque desaparecía al final de ese día. Si guardaban de más, podría. Entonces, ¿y qué rezamos en cada misa? ¿Qué rezamos cada día en el Padre Nuestro? Danos hoy nuestro pan de cada día. El pan que Dios nos da. Obviamente una imagen de la Eucaristía. Pero cuando llegan al monte Sinaí y reciben la ley está siempre vinculado con un sacrificio, con el sacrificio que hace. Y luego cuando baja Moisés y encuentra que están alabando el ídolo, y rompe las tablas, luego sube otra vez y allí vienen todas las demás leyes sobre sacrificio, sobre sus ceremonias. Entonces, vamos a profundizar ahora esas imágenes y considerar específicamente la Santa Misa. Como hemos dicho, que ninguno de esos sacrificios podría satisfacer la deuda que tenemos para con Dios. Porque si consideramos qué es el pecado, el pecado es una ofensa contra Dios. Y la ofensa, la gravedad de la ofensa varía según la persona ofendida. Eso se refleja en leyes civiles también. Si haces violencia contra cualquier persona es una cosa, pero si es un gobernante o presidente, pues hay castigo peor, es más grave. Entonces, si el ofendido es Dios y Dios es infinito, ¿de qué tamaño es la deuda? Infinito. Entonces, ¿cómo podemos pagar una deuda infinita? Aún si nos damos varios años de plazos, ¿no? O mensualidades para pagarlo. ¿Cuántos meses tardaríamos? No se puede. Necesitamos una infinitud de tiempo y recursos para pagar una deuda infinita. Entonces, ¿quién es capaz de pagar tal deuda? Solo un ser infinito.
Pero si Dios nada más cancela la deuda, ¿qué tiene que ver con nosotros? Pues nada, no es igual, ¿no? San Agustín dice que Dios que nos creó sin nuestra participación, no nos salvará sin nuestra participación. Entonces Él es más misericordioso y más sabio involucrándonos en el proceso de nuestra salvación. Entonces viene la encarnación, que es cuando Dios toma la forma de un ser humano, toma nuestra naturaleza, es Dios verdadero y hombre verdadero. ¿Okay? Y eso es como la puente, de que ahora uno que es infinito y a la vez que es divino, o es humano, perdón, puede pagar esta deuda. Y lo va a hacer no en cualquier manera, porque Dios es omnipotente, entonces puede nada más declararlo. Puede decir, estás perdonado y ya. Y eso hubiera bastado para nuestra redención. Pero el amor no es así. El amor siempre busca lo máximo, no lo mínimo. Eso es una reflexión que tenemos cuando en la octava de Navidad, la circuncisión de nuestro Señor. Desafortunadamente una fiesta que fue descartada, pero tiene mucho significado porque es la primera vez que Jesús derramó su sangre. Y esas pocas gotas que derramó como niño, como bebé, fueron más que suficientes para redimir millones y millones de mundos. Pero quiso dar todo, quiso ser una inmolación entera. En el sistema de sacrificios de los judíos tenían los diferentes tipos. Y el tipo más perfecto era el holocausto, en que no solamente mataban el animal, sino después quemaban todo el animal. No quedó ninguna cosa. Fue destruido totalmente. Excepto algunas partes que siempre el sacerdote tenía que comer. Siempre era parte del rito, de que el sacerdote comía una parte, porque mostraba su participación como mediador en la eficacia del sacrificio. Hay una escena en el Evangelio también cuando los discípulos y Jesús, los apóstoles y Jesús están caminando por un campo de trigo y tienen hambre. Entonces empiezan a agarrar los granos y comerlos, y es sábado. Y los fariseos lo ven y dicen, ¿cómo es que están haciendo algo prohibido en el sábado? Es trabajar por quitar la cáscara. ¿Y qué les contesta Jesús? ¿No han escuchado de cuando David y sus soldados no tenían hambre, entraron en el templo y comieron los panes del santuario, los panes de muestra? ¿Okay? Y esos también eran un sacrificio, panes que dejaron allí, que ofrecieron en sacrificio, y los sacerdotes fueron los únicos que podían comerlos. Interesante, un dato interesante con eso que tiene que ver con la misa y la Eucaristía, es que dicen que una vez al año tenían una ceremonia en que sacaban los panes del santuario del templo en una mesa especial, ¿okay?, para mostrarlos a la gente. Y el sumo sacerdote hacía como una elevación con los panes delante de toda la gente del pórtico del templo, diciéndoles,
he aquí el amor de Dios para ustedes. Otro símbolo de la Eucaristía. Entonces Cristo nuestro Señor vino al mundo para morir, para cumplir con todas las profecías y los sacrificios de la ley antigua. Dice Arzobispo Fulton Sheen que todos los hombres nacen para vivir. Solo nuestro Señor nació para morir. Y su sacrificio empezó desde su encarnación, su concepción. Porque como cantamos en las misas votivas de la Santísima Virgen, que todo el mundo no pudo contener, no cabe en todo el mundo, el autor de la vida, se encerró en tus entrañas, oh Santísima Virgen. Entonces, por esa humillación, cuando nació en pobreza, en frío, cuando lo colocaron sobre la paja con los animales, todo fue el comienzo de su sacrificio. Y en muchos momentos de su vida decía, mi hora no ha llegado todavía. Escapó de sus manos porque no había llegado su hora. Su hora de gloria. Es la hora en que, como decía, cuando levanten al Hijo del Hombre al alto, atraerá a todas las gentes a Él. Entonces, vivía para ofrecer ese sacrificio. Y ofreció un sacrificio increíble. No sé si alguien vio la exhibición sobre la sábana santa. Porque ha leído, hay un libro que se llama El médico en Calvario, que estudia médicamente todo lo que padeció nuestro Señor, considerando cómo fue el dolor, ¿no? Como me acuerdo muy bien de ese libro, como explica que probablemente los clavos, como muchas veces en el crucifijo vemos la llaga en su mano, pero que más probablemente entró aquí, por cómo están los huesos que puede sostener el peso de la persona. Pero por allí pasa un nervio, ¿no? Y solo al tocar ese nervio genera un dolor que pocas personas experimentan en toda su vida, ¿no? Dice que es como el dolor del parto, pero 3 veces peor, ¿okay? Simplemente por tocarlo. Y eso experimentó en las 2 manos y por 3 horas colgado ahí, increíble. ¿Okay? Y podemos decir mucho más, es muy importante esa reflexión. Y en el momento cuando murió, vemos varios prodigios que sucedieron. Dicen que varias personas levantaron de la tumba y podían ver personas regresando a Jerusalén. Pero también describe algo curioso, que se rompió el velo del Santo Santorum, ¿okay? De arriba hacia abajo. Y eso es importante porque era muy alto, ¿okay? Que escondía. ¿Qué estaba adentro? ¿Alguien sabe? Arca de la Alianza, ¿okay? Las tablas de la ley, maná, ¿okay? El bastón, el báculo de Aarón. Pero de hecho, en el tiempo de Jesús no había nada ahí, ¿okay? Porque ya fue llevado desde hace años, ¿okay? Escondido por protección. Entonces tenía un vacío ahí, ¿okay? Pero de todos modos el sumo sacerdote entraba una vez al año porque era el lugar más santo. Y si alguien más trata de entrar, pues es pena de muerte. Pero en el momento que murió Jesús, ¿okay? Se partió desde arriba.
Pero no había ninguna persona, ¿okay? Ni Padre Romo hubiera podido romperlo así, ¿okay? Significando que fue intervención divina. ¿Okay? Y ahora como era el lugar más sagrado, y Jesús había dicho que Él es el nuevo templo, el significado es, pues, es obvio, que ya acabó todo lo anterior. Había otros milagros que cuentan los historiadores, ¿no? De que cada año había un milagro en el día de la purificación, porque tenían un ritual en que imponían sus pecados sobre como un chivo, ¿okay? Y lo corrieron y lo lanzaron de una barranca, un sacrificio, y para simbolizar de que Dios había aceptado esos sacrificios, había como una tela de lana rojo, pero en ese día cambió a blanco. Cada año es documentado un milagro simbolizando de que Dios había aceptado el sacrificio. Pero dice que unos 40 años, ese es el historiador Josefo, que dice unos 40 años antes de la destrucción del templo en Jerusalén, ya dejó de suceder. ¿Qué años fue destruido el templo en Jerusalén? 70. Una generación bíblica, o unos 40 años, nos pondría como más o menos en 30, que fue el año en que murió más o menos Jesús. ¿Okay? Entonces, con la muerte de Jesús acabó los sacrificios anteriores. Y aunque traten mucho, o han tratado de reconstruir el templo, porque fue destruido, como predijo Jesús, que no dejaría ninguna piedra sobre otra. Y fue horrible la destrucción de Jerusalén. Acabó el sacrificio. Y cuando un emperador que se opuso un emperador romano que se opuso al cristianismo, entonces quiso reconstruir el templo para hacer enojar a los cristianos, Dios mandó desastres naturales, hubo fuegos y no pudo, temblores, etc., no pudo. Entonces, desde ese tiempo hasta ahora, no ha habido ningún sacrificio de la ley antigua. Por eso podemos decir que realmente judaísmo no existe como religión, porque depende de su sistema de sacrificios. Sí existe, pero en una forma muy diferente, de sinagogas y rabinos. Sí, pero sin sacrificio realmente no es la misma cosa. Una religión sin sacrificio no tiene aspecto de religión. ¿Okay? Y con razón, porque todo fue una prefiguración. Santo Tomás de Aquino dice, quien participa en los ritos del Antiguo Testamento niega a Jesús, porque son prefiguraciones. Y si piensas que tienen una importancia, es como decir que Dios no ha llegado y cumplido con todo eso. ¿Okay? Pero la pregunta es, ahora, no hay sacrificios del Antiguo Testamento. Sabemos que los sacrificios que ofrecen los paganos a ídolos son terribles. ¿Okay? Es blasfemia, etc. ¿Okay? Pero hemos dicho que todo ser humano tiene que ofrecer sacrificio, tiene una necesidad. Entonces, ¿cómo estamos cumpliendo con eso? Y si Jesús murió en la cruz, cumpliendo todo lo anterior, para salvar nuestras almas, decimos eso, creemos eso. Pero, ¿qué afecto tiene para mí? ¿No se han preguntado eso? Jesús murió en la cruz, muy bien. Murió por mí, muy bien. Pero hace 2000 años, en un país lejano, ¿y cómo afecta a mí? Los protestantes dicen que es nada más creer en Jesús. ¿Okay? Es como
tener mucha fe, y hasta Lutero describía salvación como por la fuerza de tu fe en lo que hizo Jesús. Dios te cubre como con nieve. Eres como un montón de desechos y Dios te cubre con nieve. Y engañamos a Dios. Es un truco. Dios ve eso que es muy desagradable en realidad, pero ve que está cubierto con nieve, pues y piensa que estamos bien. Ya, pasamos, entramos disfrazados en el cielo. Pero no cambiamos. Pero eso no basta eso. No me satisface. Y no debe de satisfacer a nadie realmente. Porque nuestro perdón tiene que ser completo. Entonces, la redención tiene que cambiarnos de veras. Entonces, Dios inventó, como solo Dios puede inventar, un modo de continuar, perpetuar su sacrificio hasta el fin del mundo. Y en todos los lugares del mundo, a través de la Santa Misa. Santo Tomás dice que los que participaban antes en el Cordero Pascual recibían cierta gracia por la fe en Jesús que era por venir. Participando en el símbolo, recibían algo de gracia, pero en anticipación. Era un sacramento, decía Santo Tomás, de la ley antigua. Ahora, en la última cena, la noche antes de su pasión, sabemos que Jesús celebró esa Pascua. La última cena es la Pascua de los judíos. Por eso había un cordero, y hay varios ritos con que cumple. Hay un estudio muy interesante que identifica, estudiando los evangelios, el proceso del rito que utilizaban en ese tiempo. Y dice que cuando Jesús cambió el vino en su sangre, fue la tercera de 4 copas, que era parte de la ceremonia. Y dice, después de eso, después de la tercera, como nunca vemos que toman la cuarta. Dice que dan gracias, cantan un himno y salen a Getsemaní. ¿Qué? No, para un judío piadoso no se cambia el rito. Sé que hoy en día cambiamos todos los ritos, pero en aquel tiempo no se hacía. Pero a menos de que era con una intención, y con una autoridad que tiene solamente el Hijo de Dios. Porque luego, cuando está en el huerto y está sudando sangre, y en ese momento está viendo todos nuestros pecados. Muchos dicen que fue el peor de todos sus sufrimientos, porque entendía en ese momento cuántas personas no iban a aprovechar todo lo que estaba por sufrir, todo lo que les estaba ofreciendo, que iba a ser como nada para ellos y se iban a condenar. Eso le costaba mucho. Pero ¿qué rezaba en ese momento? Señor, Padre, si sea posible, quítame este cáliz, pero no como yo quiero, sino no mi voluntad, sino la tuya. Pero refiere a un cáliz. Cáliz, ¿por qué cáliz? Los salmos hablan de cálices como símbolo de sacrificio, porque ¿cómo? Alzaré la copa de la salvación invocando tu nombre. Sí, viene en los salmos, pero precisamente por la Pascua, por el rito de la Pascua, en que tomaban cálices ceremoniales. Y luego el Señor también dice que no tomaré
de la fruta de la vid hasta que la tomo en el reino del cielo. Y luego cuando está muriendo en la cruz y dice sus 7 últimas palabras, ¿okay? Una de ellas es tengo sed, ¿okay? Y le ofrecen, ¿okay? Y cuando había tomado dice consumatum est, todo ha sido cumplido. Y dicen esos comentaristas que eso fue el cuarto cáliz, la cuarta copa, de que extendió la Pascua, que millones de judíos habían celebrado por muchísimos años, pero ahora se extendió y se cumplió con su muerte en la cruz. Y como todos los judíos y los discípulos podían celebrar o conmemorar ese sacrificio en anticipación, también dio el mandamiento de hagan esto en conmemoración mía. Entonces en la misa tenemos acceso a ese sacrificio, pero en recuerdo. Y tenemos que quitarnos de muchos errores de lo que es la misa. ¿Okay? Tal vez estamos sufriendo tanto en la sociedad, en la iglesia, etc., porque no entendemos el valor de la Santa Misa. ¿Okay? Yo quiero hacer un experimento de salir a las plazas de la ciudad y hacer una encuesta. Porque así cuando pregunto a los niños en catecismo, en otros contextos, ¿qué es la Santa Misa? ¿Quién puede contestar bien? Casi nadie. Dicen que es una fiesta, es la palabra de Dios, es una convivencia, ¿no? Muchas cosas. Y tal vez hay un granito de verdad en cada uno, pero no explica la realidad. La misa es el mismo sacrificio de Cristo en la cruz en forma incruenta. Es como podemos tener acceso a todo lo que hizo Jesús. Vivir el sacrificio que sigue hasta el final de los tiempos. ¿Por qué? Porque la víctima es igual, es Jesús. Ofrecemos Jesús a través del misterio, del milagro de transubstanciación. Jesús está en el altar, pero está inmolado, porque está presente en un modo sacramental, bajo los accidentes de apariencias de pan y vino, pero como Él dijo, hagan esto, ¿okay? Y es capaz de cumplir su palabra, creemos en esta realidad, pero está allí en un estado de sacrificio, porque se realiza el sacrificio a través de una doble consagración. La consagración del pan y el vino, pero aparte. ¿Y qué pasa cuando en un ser vivo separamos su cuerpo de su sangre? Muere. ¿Okay? Entonces está allí sobre el altar en ese estado de inmolación. Y el sacerdote es igual. Porque el sacerdote, que es el oficiante principal de cada misa, es Cristo mismo. A través de símbolos, otra vez, ¿okay? Sus ministros, sus sacerdotes ordenados, pero es Él que ofrece. Y es la oración del Hijo de Dios hacia el Padre, la perfecta muestra de obediencia. Porque no retuvo nada. Derramó todo. Entonces no hay alabanza más grande que existe. No hay ninguna oración más increíble. Y necesitamos apreciar eso. Él es el Cordero inmaculado, inmolado, que redime al mundo. Así decimos en la misa, ¿no? Ecce agnus Dei, ecce cutula peccata mundi. Y la misa es tan importante, de que es de mucho más valor que la recepción de la comunión.
En eso equivocamos muchas veces, pensando que lo principal es comulgar. Comulgar es la participación perfecta de un fiel individuo, de un miembro de la iglesia. Pero su valor en cuanto sacrificio, en cuanto adoración a Dios, es mucho menor. ¿Por qué? Porque la víctima es igual. La hostia que recibimos es la misma que ofrecemos en sacrificio. La Eucaristía es a la vez sacramento y sacrificio. Pero ofrecida en sacrificio, ¿quién es quien la recibe? Dios Padre. ¿Okay? Y cuando se recibe en sacramento, como sacramento, ¿quién es quien la recibe? El fiel. ¿Okay? ¿Y quién tiene más capacidad de aprovechar de una infinitud de valor que tiene el sacrificio del Hijo de Dios? Dios Padre, obviamente, es infinito. Entonces la ofrenda es perfecta y la recepción es perfecta. Entonces no hay más gloria posible. ¿Okay? Mientras nosotros tratamos de asemejarnos a las disposiciones de Jesús en ofrecernos, ¿okay? Y también en recibir lo que nos ofrece, pero siempre vamos a fallar en eso. No vamos a tener la misma capacidad nunca. Entonces la misa, como sacrificio, tiene muchísimo más valor que la comunión. ¿Okay? Y Cristo está presente en la Eucaristía. Eso se llama presencia real. ¿Okay? Está allí en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. En cada partícula, no importa qué tan pequeña sea, y entero, ¿no? Entonces, como los fieles no reciben del cáliz, no significa que reciben menos Jesús. ¿Okay? Aún, como me ha pasado unas veces, cuando acaban las hostias, vienen muchas personas y tengo que partir muchas veces, ¿okay? Y algunas personas reciben una partícula tan chiquita, pero no reciben menos, porque Dios es completo allí. ¿Okay? Y está allí como existe realmente. ¿Cómo existe Jesús actualmente? Glorificado. ¿Okay? Como está en el cielo, está en la hostia. Entonces no comemos un cadáver. No, por eso podemos decir que no es canibalismo. No profesamos canibalismo. Porque está en su cuerpo glorificado, aunque retiene las llagas como trofeos de su victoria. Y obviamente si decimos que está ahí en cada partícula, hay muchas implicaciones. ¿Okay? Si realmente creemos, ¿okay? En la presencia real. Otra cosa. Entonces no todos los fieles tienen que comulgar en cada misa. Es bueno si puedes, pero no es necesario. Pero sí tiene que comulgar el sacerdote, porque eso tiene que ver con la perfección del sacrificio. Como decíamos que en el Antiguo Testamento también tenían que comer algo del animal sacrificado, también el sacerdote tiene que comulgar de las dos especies, ¿okay? Bajo pan, bajo el vino, para la perfección del sacrificio. Y en el sacrificio está representado todo el misterio pascual, como rezamos, ¿no? Su pasión y muerte y resurrección y gloriosa ascensión a los cielos. Porque también reunimos. Su muerte se representa en la separación. Pero al final del canon reunimos el cuerpo y la sangre como símbolo de su resurrección. Porque todo es como un total, una perfección del misterio más importante del mundo.
¿Okay? Entonces, debemos de comentar también si creemos en esta realidad de su presencia, del valor del sacrificio, implica muchas cosas, ¿no? Que hoy en día hemos perdido y que es causa de la enfermedad. No me acuerdo qué santo lo dice, ¿no? De que sufrimos muchas enfermedades por las faltas de reverencia. Y es algo que el Papa Emérito Benedicto ha dicho recientemente, de que si estamos en crisis en la iglesia, tal vez tiene algo que ver con la falta de reverencia que tenemos para el Santísimo Sacramento. ¿Okay? Por eso me gusta señalar también, y esto es como en el documento Summorum Pontificum, Papa Benedicto dijo que quería extender el permiso para la misa tradicional para que enriquece también toda la iglesia, ¿no? Para que haya buenos afectos en toda la iglesia. ¿Okay? Entonces sabemos que la esencia de la Santa Misa, siempre cuando cumplimos con lo más mínimo, gracias a Dios, está ahí, el sacrificio tal cual, que es el valor objetivo de la Santa Misa. Y Santo Tomás nos explica que realmente es muy mínimo que necesitamos para que haya el sacrificio. Que hay ejemplos, por ejemplo, de Padre Walter Ciszek, que era prisionero en Rusia. Y por muchos años que no podía celebrar misa mucho. Pero de vez en cuando alguien le escondió como un pedacito de pan y un poquito de vino, y en su cama, en su celda, podía celebrar una misa sobre su pecho. Y el testimonio también de los otros prisioneros es increíble, porque ellos sabían cuándo iba a llegar lo que necesitaban para la misa, y en aquel entonces tenían que ayunar desde medianoche para comulgar, pero el único momento en que podía celebrar esa misa era durante el pequeño descanso que les daban para comer. Entonces tenían que sacrificar, comer, mientras trabajaban duramente, y muchas veces las mismas personas sacrificaban su comida el día anterior porque querían asegurar que el Padre tendrá fuerza ese día para celebrar la misa. Y nadie podía comulgar porque solo tenía tanto pan. Pero su devoción a la misa, ¿no? Y qué flojos somos muchas veces. Entonces, lo más mínimo es simplemente pan y vino y unas pocas palabras. Pero, ¿qué dijimos, no? De que lo mínimo no basta para los que aman. ¿Okay? Como dice Royal Marine sobre los que no les importa llegar siempre tarde a la misa o no vestirse bien para la misa, y dice que por lo menos cumplir, que tienen amor muy enfermizo, ¿okay? Que no entienden lo que es la misa. Y entonces debemos de dar a ese misterio lo más dignidad que podemos. Muchos de los ritos que celebramos en todos los ritos tradicionales es la iglesia. Me gusta esta reflexión, ¿no? Jesús nos dio la esencia, ¿okay? Y muchos de los ritos, sí, también. Pero su esposa, la iglesia, es que se preocupa de que salga al mundo presentable, digno. ¿Okay? Entonces le adorna con los ritos, con los cantos, con la belleza. Y sus ministros tienen que tratarlo con santo temor. Y yo creo que por eso hay mucho beneficio en la forma tradicional de la misa. Porque si decimos que la esencia es igual, bueno, pero lo que hay otro lado,
de los sacramentos, que es el provecho subjetivo, el honor que rendimos a Dios a través de nuestra recepción de lo que nos ofrece, que depende en la disposición del sacerdote. Entonces hay un valor de petición que varía según la devoción del sacerdote con que ofrece el sacrificio. ¿Okay? Pero también según la disposición de quien participa. Nuestra participación en la misa depende del estado de nuestra alma. Y todo de las ceremonias deben de conducirnos a mayor contemplación, a mayor entrega, piedad. Por eso tenemos que tener silencio. Y como dice Cardenal Sara, su libro sobre silencio, ¿no? Que la misa, el silencio de la misa no es un silencio vacío como ausencia de palabras, es un silencio pleno, lleno. Y lo vemos, ¿no? En la misa, que los fieles están rezando muchas veces en silencio, mientras ese silencio está lleno con muchas oraciones. Y oraciones, debo de decir, que vienen de una tradición, una antigüedad, que no sabemos sus orígenes, no sabemos quién es el autor del canon de la misa. Es imposible decirlo. ¿Okay? Y también, por ejemplo, tomando unos ejemplos, las muchas genuflexiones que hacemos, ¿okay? ¿Por qué? ¿Es superfluo? No. Aprendemos a través de repetición. Y lo vemos en niños, y todos somos niños delante de Dios, ¿no? Podemos enseñar a un niño a persinarse, o a doblar su rodilla delante de Dios muchos años antes de que entiende por qué. Luego vendrá el tiempo para explicar, pero tiene el hábito de devoción, la virtud de piedad, la virtud en el verdadero sentido de oración. ¿Okay? Y también del cuidado, por ejemplo, que tomamos con el sacramento, que el sacerdote mantiene sus dedos así después de consagrar la hostia, y mientras en muchos lados cualquier persona se atreve a tocar la hostia, ¿okay? Y imaginamos cuántas profanaciones hay, ¿okay? Y también lo que hace en nosotros. Cuando no tratamos el sacramento con reverencia, obviamente vamos a perder nuestra creencia en eso. No sé qué es la estadística aquí, pero en una encuesta en los Estados Unidos descubrieron que solamente 30% de los católicos creen en la presencia real. ¿Cómo es posible? Es dogma de la fe. Si niegas eso, no eres católico. Pero es porque como hemos presentado esas realidades. ¿Okay? Pues hay muchísimo más que podemos decir sobre eso, pero les animo a seguir siempre estudiando la misa, porque hay un tesoro allí que nunca vamos a acabar de entender. Y eso también es un gran beneficio con el rito que nosotros celebramos, porque realmente no debemos nunca aburrirnos en la misa, porque siempre hay algo más. Podemos pasar toda la vida estudiándola, y cuando más la conocemos, más vamos a poder amarla. Y si es la oración perfecta de Cristo, pues no hay cosa de más valor en todo el mundo. ¿Okay? ¿Preguntas? Tengo aquí, si les interesa, unos libritos sobre la misa, una como meditación sobre unas cosas que he dicho. Pero, pues, muy bien, gracias. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia.
y benedizione Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et manet. Amen.